están haciendo antihipertensivos, pasamos que hemos hecho sí, antihipertensivos. hemos hecho hasta calcio antagonistas, creo, ¿no? Uh-huh. Dihidropidínicos, no, beta bloqueadores hemos hecho, sí hemos hecho. Falta diuréticos, algunos. ¿Diuréticos no? Diuréticos no, ¿no? No. Bien. Esa parte es falta. Un poquito de amiodarona, recuerden que la clasificación más usada de antiarrítmicos es la de bajo William. No es perfecta, por supuesto, pero es la más usada. Para temas de farmacología lo clasifica bien. Y en la parte de otros dice, pues está la digoxina, está incluso la atropina, están otros antiarrítmicos, ¿no? Como los discitálicos, como la digoxina que hemos mencionado, y la adenosina, por ejemplo, que no entra dentro de esa clasificación, ¿no? Y otros que puede haber. Entonces, la mineral habíamos dicho que ¿no? Clase 3, ¿no? Versátil, ¿no? Versátil, ¿no? Porque inhibe casi todo, tiene el efecto de casi todos los grupos de antiarrítmicos, ¿no? Pero sobre todo inhibía, ¿qué inhibía? La medrona. O canales de potasio, ¿no? Potasio, ¿no? Efecto multiclase, ya está versátil, ¿no? Amplio espectro. Bueno, es un análogo estructural de la tiroxina, y el derivado del yodado del benzofurano. Por eso es que hay un efecto colateral en pacientes que usan de manera crónica. ¿Cuál era? Si yo ingiero yodo, ¿qué voy a producir? En el tiempo. Puedes producir, también muchos, hay una variación también, ¿no? Una paradoja. Ingiero yodo, ¿no? Este yodo finalmente, en que la síntesis de qué hormona se necesita yodo. Tiroxina y la tiroxina, ¿no? Las hormonas tiroideas, ¿no? De ahí que la medrona puede producir, por un lado puede inhibir el eje, ¿no? Por un lado inhibe el eje natural de producción de hormonas tiroideas, porque se va a asumir que ya hay yodo, ¿no? Ese feedback que ya han hecho ustedes, ¿no? Entonces produce cierto grado de hipertiroidismo, pero en el tiempo también puede producir por inhibición, ¿no? Por inhibición del eje tiroideo. Antiarrítmico más potente y versátil, por supuesto, potente y versátil, ¿no? Potente y versátil. Casi se usa en casi todas las arritmias. El ATLS que ustedes van a hacer, o no sé si habrán hecho algún curso, el ATLS, el BLS, ¿no? Se identifica la medrona como un buen antiarrítmico. Incluso en el RCP está indicado en taquiventricular, fibrilación ventricular, etcétera, etcétera. Incluso en la misma TPCB, pero hay siglas de elección, no se puede usar, ¿no? Que les he dicho, ¿no? Recuerden que también les mencioné que produce un poco de flebitis, ¿no? Dependiendo, ¿no? Generalmente los varones tienen una vena gruesa, no hay problema. Las mujeres un poquito más de pueden producir flebitis, ¿no? Les había puesto un ejemplo de la colega también. ¿Qué más? Mecanismo principal, bloqueo de canales de potasio, ¿no? Prolongando el potencial de acción y el periodo refractario, ¿no? ¿Listo? Nada más. Ya, la clase 3 ya hemos visto, clase 1, clase 2, clase 4, ¿no? Recuerden otra vez que clase 4, con C de casa, antagonistas de canales de calcio. Recuerden que el calcio es liberado por el retículo endoplasmático al citosol, ¿no? Y el calcio en el citosol, no en el retículo endoplasmático, en el citosol, o sea, el retículo endoplasmático libera calcio en respuesta sobre todo al trifosfatidil inositol. Es muy importante el trifosfatidil inositol que ya hemos hecho, ¿no? Se estimula la liberación de calcio por el retículo endoplasmático, y cuando hay calcio, generalmente o hay liberación de neurotransmisores por vesículas, por ejemplo, o el calcio se asocia a la calmodulina, ¿no? Y la calmodulina es una parte de la cadena de contracción o de la vía metabólica de calmodulina, miocina, etcétera, y se unen a todas las cadenas ligeras de miocina y estimulan la contracción, ¿no? En este caso, ¿dónde va a producir una contracción, por ejemplo, el canal de calcio? En los vasos sanguíneos, ¿no? La capa muscular, una estado de semicontracción vascular, etcétera, etcétera, ¿no? Clase 2,
Recuerden, eran beta bloqueados. Básicamente hay cardioselectivos y no cardioselectivos. Muchos de ellos, sus efectos colaterales más frecuentes, bloqueo auriculoventricular bradicardia, ¿no? Por supuesto que estos beta se usan como antiarrítmicos y como antihipertensivos también. ¿Por qué? Porque si yo bajo la frecuencia cardíaca también disminuye la presión arterial, ¿ya? Lo malo es que, bueno, en algunos casos cuando el uso crónico también produce bradicardia, pues. Algunos, bradicardia a menos de 60, más de 50 puede ser tolerable, pero ya menos de 50 y sintomática hay que suspender, ¿ya? Clase 1, que hemos dicho, los más conocidos, bloqueantes de canales de sodio, ¿no? Ahí está, por ejemplo, lidocaína, propafenona, procainamida, etcétera, etcétera. Ya que ya hemos hecho. Entonces, miren los efectos electrocardiográficos de la medula. Aumenta el PR, el segmento QRS y el QT, ¿no? Cuando ven el EKG, se mira pues el QRS, ¿no? Prolonga el QRS. Puede prolongar el QT y incluso el intervalo PR. En el tiempo, cuando el paciente toma, una vez me tocó, ¿no? Me llamaron para hacer un riesgo quirúrgico, y para eso quirúrgico mínimamente se pide pues, exámenes de laboratorio, ¿no? Mínimos, puedes pedir todo. Pero lo mínimo es un hemograma, una creatina, dependiendo de la condición del paciente, un AGA, puedes pedir una plaquita si es mayor de 60 años, aunque no sabes, ¿no? Porque ya el estetoscopio es limitado también, ¿no? Las manos, los sentidos tienen su límite, el estetoscopio tiene su límite, pero bueno. Entonces le pides un EKG y la paciente era fibriladora, tomaba amiodarona, pero 5 años, 6 años más o menos. Y su QRS era bien ancho, ¿no? Bien ancho. Entonces, en ese momento, se puede diferir el procedimiento, salvo fuera una cirugía de emergencia, era una cirugía de emergencia, apendicitis. Entonces le puedes poner más riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cirugía de emergencia, ¿no? Entonces ahí se ve el defecto en el EKG, esencialmente, sobre todo el QRS, ¿ya? Miren, la amiodarona, por supuesto que disminuye pues, la frecuencia un poquito cardíaca, ¿no? Y la conducción del nódulo auriculoventricular. Por eso es buen antiarrítmico, ¿no? Ya saben que la aurícula puede estar contraída, el ventrículo también. La aurícula se contrae, manda impulsos al ventrículo. Entonces, la amiodarona actúa también bloqueando el nodo auriculoventricular. Por eso es polifacética, ¿no? Prolonga repolarización y periodo refractario, por supuesto que prolonga el periodo refractario efectivo, ¿ya? Miren, a pesar del QT prolongado, recuerden que hay un síndrome de QT, ¿no? No todos hacen síndrome de QT, es una sintomatología, un síndrome. El hecho de que tenga un QT prolongado no significa que haya un síndrome de QT prolongado, ¿no es cierto? Estos QT prolongados pueden evolucionar en algunos casos a torsada de Pons, que es una arritmia. En torsada de Pons, pues en torsada va a ser como encorchado, pues así, con altas, bajas y en punta, ¿no? Ese es el torsada de Pons, facilito. ¿Cuál es el antídoto del torsada de Pons? ¿Qué le pones? Me van a preguntar, ¿no? Sulfato de magnesio, nada más. Una ampollita, se revierte. Sulfato de magnesio, ¿ya? Entonces, los que tienen, algunos pacientes que tienen QT prolongado, pues tienen más riesgo. Por supuesto, no todos lo hacen, sino tienen más riesgo de hacer torsada de Pons. Y por supuesto, la torsada de Pons tiene más riesgo con el uso de amiodarona. Por supuesto que no en todos los pacientes, ¿no? Además, bueno, absorción, amiodarona hay por vía oral y por vía en ampolla, por vía endovenosa. Endovenosa, por supuesto, tengo que usar en emergencias, ¿no? En emergencias. Y ya para control de la frecuencia cardíaca en la de bioral distribución es bien lipofílica, ¿ya? Con unas proteínas altas, metabolismo hepático, por supuesto, ¿ya? Miren, esto es importante, eliminación biliar sin excreción renal significativa, es más biliar, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. Miren, semivida, 20 hasta 60 días promedio, inicio de acción, 15 a 30 minutos, ¿no? Por eso la infusión se pasa más o menos en ese tiempo, ¿no? 15 hasta 30 minutos. Una ampolla puedes diluir en dextrosa del 5% 100. El diluyente más frecuente de la amiodarona es la dextrosa del 5%. Puedes pasar el cloruro al 9%, sí, pero el diluyente más frecuente, con el que tiene menos reacciones físico-químicas, necesidades clínico-químicas, es la dextrosa del 5%.
¿ya? 15 a 30 minutos, miren. El de vía endovenosa, por supuesto. El de oral, dura más. Miren, todas las indicaciones, las más frecuentes. Taquicardia ventricular sostenida o fibrilación refractaria, ¿no? Taquiventricular y fibrilación ventricular, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Solo la frecuencia cardíaca, ¿no? Las fibrilaciones son, pues, más de 200, ¿no? Más de 150, 170. ¿No? Y la taqui es casi similar, pero es con frecuencia de 150, 70. Si es más de 200, ya es una fibrilación. O sea, es una muerte inminente. Ya, ahí puedes usar fibrilación auricular. Si el paciente está estable, ¿no? Por supuesto. Si está inestable, toca quemar, ¿no? Quemar. Fibrilación auricular, no, también. Hay varios tipos, sobre todo la fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. Repito, salvo algunos cables refractarios que bueno, ¿no? Flúter auricular, ¿cuál es la diferencia entre la fibrilación y flúter? También el ritmo, ¿no? El flúter es más, también más seguido, pero el ritmo, ¿no? Varía. TPCB, ¿no? Atacar, pero no es elección, es de segunda línea. La primera línea es adenosina. Adenosina es uno de los medicamentos que casi no se... Bueno, para TPC nunca debes diluir. Alguna vez pasó que en emergencia estábamos y un pacientito de 15 años vino con TPCB. Ya, entonces adenosina, una ampolla está, ¿no? Y bueno, la licenciada agarra la adenosina, lo diluye en 100 de cloruro y lo pasa en 30 minutos. Y lo que no ha hecho efecto, ¿no? Porque la, la adenosina en TPC pues se usa, pones una vía y le pones así, está en menos de un segundo. Menos de un segundo, ¿no? Y luego con cloruro lo empujas y levantas la mano y ya está. Y es como resetear, es como si al televisor tú lo prendieras, apagas, igualito se hace el corazón. Hace un periodo de asistolia, no nos asusten. Asistolia y luego vuelve, ¿ya? Luego pues, muerte súbita arrítmica, ¿no? En la prevención secundaria de muertes súbitas, ¿no? Efectos adversos, miren, muchos a todo nivel, ¿no? El sistema pulmonar produce lo más frecuente una hemolisis crónica, sobre todo, bueno, todo es en el caso de uso crónico, ¿ya? A nivel tiroideo, hipo, ¿ves? O hipotiroideo o hipertiroidependiente, ¿no? ¿Por qué? Como les menciono, o sea, si tú le das yodo, de alguna manera el cerebro va a decir, ah, ya hay yodo, ya hay, entonces vas a inhibir el eje y vas a producir hipotiroidismo. Pero si sigues, puedes ir al hipertiroidismo. Entonces, hay etapas, ¿no? Hay etapas. Entonces, hepático, puede haber una hepatitis. Ya, cuando nosotros hablamos, ustedes son médicos, van a ser médicos, entonces cuando hablamos de hepatitis no nos referimos a la hepatitis A, ¿no es cierto? Hepatitis es como la fiebre, ¿no? Fiebre, ¿cuántas causas de la fiebre? Pues, miles, ¿no? Igual, tiene hepatitis, entonces la gente, ¿cómo lo va a hacer a viral, no? No, hepatitis. Hepatitis simplemente es un cuadro de, digamos, de aumento TGP por cualquier causa, no puede ser viral, bacteriano, por falla multiorgánica, sepsis, cirrosis, cualquier cosa, ¿no? Hasta farmacológico, ¿no? Cierto grado de hepatitis, por supuesto. Cardíaco, miren, bloqueos AV, no, por supuesto, si es un antiarrítmico, bloquea el nodo aurículo ventricular. Por eso controla las frecuencias cardíacas, por eso es un antiarrítmico. Produce casi los intervalos, prolongación de casi todos los intervalos, PR y sobre todo también el intervalo QT. Aumentando siempre un poquito el riesgo, no tanto el riesgo de torsada de poco, ¿no? A nivel cutáneo, esto es importante, color gris azulado en la piel, ¿ya? Han descrito en el tiempo, sobre todo más de 5 años, ¿ya? Temblores, ataxia, de uso crónico, ¿ya? Anorexia, pérdida de peso, náuseas, etcétera, 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 ¿ya? Bueno, realmente cuando un paciente tiene fibrilación auricular, pues la mayoría los pacientes son pues, más de 60 años, 65 años. Para que pase estos efectos como nueva, tiene que pasar por unos 5 a 10 años, ¿no? Entonces, hasta eso ya la sobrevida de los pacientes es poca, ¿no? Contraindicaciones. Bradicardia severa, por supuesto, ¿no? Severa, ¿no? ¿Cuánto severa más o menos? Menor a 40. Severa menos de 40, ¿no? Promedio. Entonces, ahí sí hay que pensar, ¿no? Hay que pensar. Es mejor suspender, ¿no? Antídoto, no hay. Disfunción tiroidea, por supuesto.
si tiene hipotiroidismo, hipertiroidismo, pensar bien con el uso de amiodarona, hepatopatía activa, por supuesto, ¿no? Hay que pensar. Embarazo y lactancia, categoría D. Embarazo y lactancia. Siempre el embarazo es un problema, ¿no? Evitar el uso concomitante con fármacos que promueven la QT por si acaso, ¿no? Macroides, fluoroquinolonas que tienen efecto de alteración. ¿Ya? Interacción, warfarina. La warfarina es un anticoagulante, digosina es un antiarrítmico, por supuesto que la digosina también causa bloqueo AB, más la amiodarona también otro bloqueo AB. La fenitoína, recuerden que inhibe canales de sodio, también está incluso considerada como un antiarrítmico. Entonces, de aquí la amiodarona también tiene una interacción. Las estatinas, por supuesto, otros antiarrítmicos y los beta-bloqueocalcio antagonistas, ¿no? O sea, en realidad hay que hablar del contexto de cada paciente, ¿ya? Miren, en cuanto a la dosis, la ampolla, en general y más frecuente ampollas, viene de 150 miligramos. En ampollas de 150 miligramos. ¿Saben cómo viene? 50 miligramos por mililitro por 3 mililitros. O sea, serían 100, ¿no? Normalmente tú puedes diluir una ampolla en un dextrosal 100 cc. Puedes repetir al segundos otra ampolla, o finalmente puedes crear 2 ampollas en dextrosal 5% 100 cc. ¿No? ¿Y en cuánto tiempo lo puedes pasar? Realmente no tan rápido, pues ¿no? 5 a 10 minutos. 10 minutos a 15 minutos se puede revertir, ¿no? Si no se revierte con la primera y la segunda ampolla, te hacen infusión continua. Para un hombre adulto, 70 kilos, estándar. Agarras 600 miligramos de amiodarona, ¿no? En dextrosa al 5%, 500 cc. 600 miligramos, ¿cuánto sería? ¿Cuántas ampollas serían? 4 ampollas, ¿no? 4 ampollas. 600 a 900 miligramos, ¿no? 600 a 900. 900 miligramos, ¿cuántas ampollas son? 6, ¿no? 6 ampollas. ¿Ya? Ventajas, bueno, tiene hartas ventajas, más ventajas que riesgos, ¿no? Por supuesto que los riesgos en toda farmacología han visto, ¿no? Todos tienen efectos colaterales, no por eso se dejan de usar, ¿no? Salvo algunos casos específicos, ¿no? Miren, seguro, insuficiencia cardíaca, por supuesto, infarto agudo miocardio, bajo riesgo de todo, ¿no? Comparado con otros, bajo riesgo, pero sí, puede aumentar el riesgo, ¿no? ¿Qué más? Parámetros, miren, esto ya es para el uso crónico, enzimas hepáticas, por supuesto. Tengo que pedir perfil tiroideo, ¿no? Con la evaluación ocular, radiografía de tórax, parte del protocolo de EKG, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, esto ya son tipos de conclusiones. ¿Ya? Nada más. Ahora vamos a compartir con este tipo de enzimas. Esto ya lo tiene. Ahí nos falta poquito. Fíjate que faltan 40 años. Ya. Ya vamos a cerrar la asistencia. ¿Quiénes han entrado? A ver, ¿quiénes? Campana Morales. ¿Qué? Campana Morales. Rosas, doctor. Rosas. Rosas. Otro. Milagro. Villarreal. Segovia. Segovia, ¿quién es? Segovia. ¿Quién más? Pérez, doctor. ¿Ah? Pérez. Confía, por favor, doctor. Pompilla, ¿qué es Pompilla? Pompilla. Ya. ¿Alguien más? ¿Listo? Nadie más. Gracias. Bueno, podemos
¿Listo? Ya hemos hecho antialítico, no se olviden, ¿no? Hemos hecho un repasito, ganándonos sobre todo, hemos hecho esto hemos hecho, carvedol, betalol, por supuesto, emergencias hipertensivas del embarazo, no se olviden de elección, la betalol. Una ampolla le pasan 10-15 minutos, lo diluyen siempre, el cloro de sodio al 9%. ¿Qué puede producir? La betalol radical. Pero si está menos de 5 no hay problema, o sea, no va, pero más le importa bajar su presión, más le importa, ¿no? Porque si llega a 100 sobre 100, así va a convulsionar, va a hacer hemorragia. Justo en la mañana expusieron al residente un caso de una puérpera, ¿no? En realidad el embarazo es un azar, ¿no? No sabemos qué gestante se puede complicar en cualquier momento, nadie sabe. Es como una moneda que uno tira al azar, ¿no? Esta paciente viene convulsionando, en emergencia convulsiona 2 veces, entran a las emergencias obstétricas, en este caso como en las cesáreas, entran sin riesgo, no hay que sacar riesgo, hemograma, nada, es la vida así debería ser todo, casi la mayoría de cirugías de emergencia, ¿no? Ahí no piden ni riesgo, ni caen, o sea, lo que encuentren, ¿no? Porque si no se puede morir el feto y la madre. Se entraron, salió obviamente mal la paciente con presiones altísimas, 200 sobre 100. Igual, ¿no? Pasó a la UCI, pensábamos que iba a morir, ¿no? Llegaba a presiones de 200 sobre 100, ¿no? 200 sobre 100. La betalol en infusión, no había, la betalol se acabó del hospital a 5 ampollas que había. Hemos pasado a nitroprusato de sodio. Con nitroprusato ha estado buen tiempo. Orales a la vez, irbesartán, captopril, difenipino, alfametildopa, todo. Una vez sacado el producto ya puedes usarlo todo. Ya, entonces, bueno, seguía hipertensa, ha sangrado a nivel cerebral, porque la presión pues está elevada, sangre, ha hecho eclampsia, ¿no? Eclampsia. En ginecología han hecho, ¿no? Están haciendo. Bueno, eso está ahí, la hipertensión dice el embarazo, preeclampsia, eclampsia ya son convulsiones. Y justo ahí se usó la betalol, que es de elección. Bueno, está arribita. Si no hay eso, ya pues tienes que usar lo que hay nomás. Si no hay, no te vas a morir, ¿no? Nitroglicerina, nitroprusato. ¿Ah? También, 50 cada 6 horas, captopril cada 8 horas, 2 tablets. Pero se va a morir, ¿no? Se va a morir. Ha llevado diálisis, por supuesto, pero no por el IECA. Ha llevado diálisis porque ha perdido sangre, por la eclampsia. O sea, no pensemos como los pacientes, ¿no? Eso no lo está haciendo mal, no, pues eso le está salvando la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, piensan que el tubo mata, ¿no? O el ventilador mata, ¿no? Pues tiene un concepto diferente. Y bueno, en este caso, ¿no? Por supuesto, tienen contraindicaciones, por supuesto, se puede presionar el pero no tienes de otra, pues. Tienes que bajarla, pues. Ya, para que orine, pues diálisis, ¿no? Y está en diálisis, ¿no? Ya está orinando, pues ya entra a diálisis. Puede producir, por supuesto, el cáncer puede producir hipoperfusión renal, IECAS, ¿no? O sea, pero es un paciente estable, ¿no? Un paciente de piso, ¿no? Pero ante una emergencia, bueno, tienes que usarlo. Lo bueno es que no estaba radical. Si estuviera menos de 40, pucha, no, bien difícil, ¿no? Ahí tendremos que cambiar así a nitroprusato, nitroglicerina. ¿Ya? Sangró. Les voy a traer el siguiente caso de la recién expuesta. Entonces, sangró. Y bueno, se usó la betalol, ¿no? También no es de uso frecuente. No es que el hospital tenga miles de la betalol, ¿no? Ahí tiene 5 o 10 ampollitas, o a veces 15 ampollitas. En coche de para haber 3 ampollitas, ¿no? No es mucho. ¿Ya? No se olviden, emergencias hipertensivas. Acá, las varices, propanolol. No se olviden, ahí está, miren. Los 5, ¿no? Los 5 de arriba. Ya hemos hecho esto hemos hecho, ahí está, esto es lo práctico. Finalmente, ¿saben qué se traduce todo lo que estudia? En esto, ¿no? En esto. Si es que van a hacer clínicos, ¿no? Porque si van a cirujanos, ni se van a acordar, van a llamar al intensivista, al internista, al emergenciólogo, ¿no? En realidad ni siquiera el ginecólogo se acuerda, ¿no? El ginecólogo pues hace la cesárea y ahí está, ahí nomás, porque es limitado, por supuesto no tiene por qué ser una subespecialidad.
le deja diclofenaco, ¿no? Pues ya esas cosas ya no tiene sentido. Entonces, también este calcio hemos hecho, eso ya hemos hecho también, también enosina, en TPCB, ¿no? Miren, los compleros arriba. Es bien frecuente TPCB, ¿ah? Les he dicho también que tenía un paciente, ¿no? Que se tomó un jovencito, ¿cómo se llama? Bebidas negritas con verde, monstrito, ¿le llaman? Monster. Pero se tomó pues tres, creo, o 4. ¿No? Tenía Exactito, pues te produce taquicardia. ¿Sí? O sea, hay causas externas. Eso es reversible, por ejemplo. O sea, ya no tiene algo acá, pues. Ha tomado y ya está, ¿no? Pero hay otras TPCs que sí son de causa focos ectópicos, ¿no? Del corazón. Hipertensión hemos hecho, ¿no? Diuréticos, hemos hecho esto, ¿no? Toda la fisiopatología de acá. Todo lo de la hipertensión está acá, ¿no? Para que no se mareen. Acá está la angiotensina, los IECAS hemos hecho, angiotensina, que nos recuerden, receptores, ¿no? Receptores de angiotensina 2, los tipos, 1 y 2, ¿cierto? Aquí están, esto es por el incremento de la bradicinina, ¿recuerden? Los IECAS degradan la bradicinina, la enzima convertida de angiotensina degrada la bradicinina, pero como hay IECAS, como se inhibe la enzima convertida de angiotensina, aumenta la bradicinina. Y la bradicinina que ¿no? Produce esto. Sí, esto, ¿no? Por eso, y eso sí es frecuente, la tos es frecuente. Entonces, buena cantidad de pacientes que usan captopril y dejan de tomar porque les produce tos. ¿No? Ahora, 2, ¿no? Están los receptores 1 de angiotensina, de angiotensina 2, ¿cierto? Hemos hecho esto, calcio antagonistas, miren cómo inhibe el canal de calcio, ¿no? El flujo de entrada del canal de calcio, ¿no? Puede ser diltiazem, verapamil y difenil. Solo que el diltiazem y verapamil son más antiarrítmicos que antihipertensivos y el nifedipino sí, por supuesto, es antihipertensivo. Es bueno, ¿eh? ¿Para qué más se usa el nifedipino? Como tocolítico. Recuerden que la fisiopatología del embarazo para la contracción uterina, si es contracción, ¿qué el esqueleto necesita? Calcio. ¿No es cierto? Igual que nos basan en la contracción del músculo liso, calcio. ¿No? Para la contracción uterina, ¿qué necesito? Calcio. Y cuando hay amenaza de parto pretérmino, hay contracciones uterinas antes que se cumplan las semanas de embarazo, o digamos 20 semanas, 26 semanas. Entonces ahí se usa para tocólisis. ¿Qué significa tocólisis? Inhibición del trabajo de parto. ¿Y qué se usa? Nifedipino, ¿no? Nifedipino. Y de pasito le bajas un poquito la presión, ¿no? Por supuesto hay de 10 miligramos y de 30 miligramos. El de 10 miligramos de nifedipino de 10 es de acción corta. O sea, tú le das y en 10 minutos esperas un efecto. En cambio, el de 30 miligramos es de acción prolongada. O sea, usted le da y esperas por lo menos 12 horas para que controle la presión arterial, no se olvide. Y es uno de los pocos medicamentos que no puedes partir. Por ejemplo, es como alguna vez hemos mandado una receta de nifedipino de 10 y la encargada de farmacia, doctor, ¿le puedo mandar unas tabletas de 30 y ustedes lo parten? No, porque en ese sí es diferente el efecto. ¿Ya? No se olvide. No es lo mismo de 30, no puedes partir porque el de 30 es de acción prolongada. En cambio, el de 10 es de acción corta. Se usa como tocolítico. En este caso como antihipertensivo. En realidad, como antihipertensivo, para ambulatorio es poco usado el nifedipino. Poco. O sea, la mayoría te va a usar o IECAS y los más frecuentes el ARA2. ARA2. Irbesartán, losartán, telmisartán, ¿no? Telmisartán no hay en el hospital, pero en la parte privada se da telmisartán y es muy bueno, tiene buen efecto. A ver, las medidas preventivas para la hipertensión arterial, ¿qué es? Que baje de peso, que no consuma con sal. Pero a ver, dile al paciente que no consuma con sal. ¿Has probado sopa sin sal? O sea, no es feo, ni el médico te va a tolerar una. O sea, hay dieta hiposódica. Habría que ser, sí, realmente bien estrictos en la dieta para no hacer eso, ¿no? Es imposible, casi imposible. O sea, ya le das nomás antihipertensivo, telmisartán, irbesartán, losartán, ¿no? Antes había clasificación de hipertensión a 2, ¿no? Ahora ya no. O es hipertensión o no es hipertensión, punto. Hipertensión, si están en una escala 3 meses de estilo de vida, si no resulta, antihipertensión. Antes todavía eran más, ahora no, ahora son ya más farmacológicos. No sé si
está influenciado por algo económico, pero han modificado la guía. Ustedes saben, cada año se actualiza la guía, ¿no? Entonces, la guía después, cada año se actualiza, ¿no? Ahora ha demostrado usar fármacos disminuye el riesgo cardiovascular. Antes todavía esperando, ¿no? Ahí también el calcio, como se usa, se une a la calmodulina, ¿no? Al MDSK, y finalmente a la actina miocina y finalmente la contracción. Eso hemos hecho, ¿no? No, ¿No? ¿Sí hemos hecho? No hemos hecho. Ya, entonces acá, ¿no? Entonces, acá los calcioantagonistas dihidropínicos, entonces hablamos, ya no de dilatación y grapamino, sino hablamos de antihipertensivos, ¿no? Como el nifedipino, Es que vamos a ver. amlodipino, ¿no? Amlodipino también bastante usado, sobre todo en los pacientes con nefropatía, ¿ya? Y miren, inhibe el canal de calcio. Ahora, en pacientes con falla renal, estadios 1, 2, 3, y casi no usan nifedipino. Porque ustedes saben que el paciente con falla renal, ¿qué tiene? No orina, ¿no es cierto? O sea, depende del grado, no orina, ¿no? Otros orinan, pero poco. Entonces hacen retención de líquido. El nifedipino, en los casos generalmente el nifedipino así puede exacerbar los edemas en los pacientes con enfermedad renal. Edema produce pretiva, entonces no suele usarse por eso, ¿no? Pero si es una emergencia puede usar, ¿no? De acción corta, de 10 miligramos, de acción breve de 30. Miren cómo se une el cierto de la calmodulina y finalmente se tiene una MDSK, que es una miocina, ¿no? LS-sinasa, activa a calmodulina, cadenas ligeras de miocina fosfatada y actina y finalmente la contracción muscular. ¿Qué se necesita para eso? Calcio. Entonces el antihipertensivo inhibe el canal de calcio. Acá está lo mismo. Miren el músculo cardíaco. Calcio se disocia de la troponina 1 y se inhibe el acoplamiento de la actina y miocina, por lo que ambas proteínas vuelven a su estado de reposo y se produce reacción miocárdica, ¿no? Ahí está amlodipino, ¿no? Los más conocidos, amlodipino, nifedipino. Los demás ya están, no se usan mucho, amlodipino y nifedipino. Nifedipino de 10 de 30 y amlodipino de 5 miligramos. ¿Ya? Absorción vía oral, por supuesto, ¿no? Miren su volumen de distribución, metabolismo en el hígado, miren citocromo P, la mayoría, ¿no? Citocromo P 450, la mayoría. Por supuesto que ya saben que algunos se aceleran a través de esclerosis plasmática, que hemos hecho, y eliminación renal en forma de metabolismo. Efectos adversos, miren, palpitaciones, hipotensión, pues. Hipotensión, si es un antihipertensivo, se usa como hipotensión, por supuesto. Enrojecimiento, edema en pies, tobillos y fatiga, ¿no? Un poquito de edema. Por eso que no lo usamos mucho. Porque a veces después con nefropatía, glomerulonefritis primarias, todas esas nefropatías perdedoras de proteínas, síndrome nefrótico, nefrítico, ¿qué hay? Edemas, ¿no? Pero no son, edemas son por pérdida de proteínas, ¿no es cierto? Por hipoalbuminemia, ¿no? ¿Saben qué hace que no nos hinchemos? La albúmina mete todo el rato el agua intravascular, ¿no? Cuando baja la albúmina, se sale, ¿no? Hay edemas. Por ejemplo, los pacientes en UCI todos tienen edemas. ¿Quién no tiene edemas? Están postrados. Están intubados y en el ventilador. Los pacientes que están postrados se desnutren, pierden albúmina, se desnutren rapidito, entran así. Y realmente la mortalidad de UCI está asociada a desnutrición. Mayor desnutrición, mayor mortalidad. Pero la mayoría de UCI están hinchados por hipoalbuminemia. En caso de los pacientes con nefropatía, como estos casos de síndrome nefrótico, ¿no? Sí. Donde pierde proteínas, se dematizan. Entonces, acá el nifedipino, así, un poquito que exacerba eso, ¿no? Y aunque ustedes, digamos, no sabemos que puede exacerbar, y muchos médicos dicen que el edema es estético nomás. No, pero no es así. Pero en cierta manera sí, ¿no? Pero al paciente explican eso. No, si él se hincha más, va a pensar que está empeorando, ¿no? Listo, entonces que los antagonistas son amlodipino, nifedipino, ¿ya? En casos de emergencias hipertensivas, por ejemplo, ya tienen que usar un endovenoso. Pero si no hay, ¿cómo lo bajarían la presión? Por ejemplo, al serum hay nifedipina en el serum, por supuesto, porque es un tocolítico. Mi nutrición primaria sí se usa.
Viene un paciente con 200/100 de presión. Le está caminando normal, 200/100, pero le duele la cabeza. Está haciendo, digamos, cierto grado de disfunción de algún órgano. De repente viene con disártria, ¿no? Le quieres bajar un poquito la presión, ¿no? Hay que ver, ¿no? Es un poco complicado. Sin imágenes no tienes que bajar tampoco tanto la presión. Si es un DCB, lo vas a impactar más. No, si es un infarto cerebral, lo vas a impactar más. Si es una hemorragia, está bien, tampoco no tanto, ¿no? Se puede ir a la hipotensión. Pero bueno, si quieres bajar, no, digamos que no viene con signos de alarma, pero está muy alto. 200/100, sin signos de alarma. No es una emergencia, es una urgencia. ¿Cómo le bajaría? Maniobras vagales. Maniobras vagales no creo. Maniobras vagales justo es en esto. En esto. En esto es maniobras vagales. ¿Dónde está? Acá. Acá es maniobras vagales. Mira. ¿Dónde está? Aquí está, maniobras vagales. Masaje modificados incluso. Masaje acá, cuello, eleva las piernas. Son no, nada que ver. Peor, más bien le va a hacer doler, más va a subir su presión. Pastillas, fármacos. ¿Qué usarías? Captopril vas a encontrar, nifedipina vas a encontrar. Dale una tabletita de 10, sección corta, o 2 tabletitas a los ensayos. Y le mides a los 30 minutos otra de la presión. Va a bajar. O le instalas su tratamiento, porque muchas urgencias se vienen porque no ha tomado ese día su terapia y se inicia nomás la terapia normal que toma y le das. Pero si le quieres ayudar, IECAS, captopril, actúa bien, acción corta, rapidito actúa y el nifedipino de 10 minutos. Porque el de 30 te va a demorar. ¿Ya? Listo, entonces antagoniza el receptor alfa-1 adrenérgico. No son muy usados. Tenemos la prazosina. Vamos acá. Recuerden que hay, miran, alfa receptores, alfa-1, alfa-2. Los alfa-2, mejor nos vamos más acá. ¿Dónde está el alfa-metilopa? Ahí está. Hay alfa-2 presinápticos, no sé si se ve, alfa-2 presinápticos y alfa-2 postsinápticos. Y hay diferencia entre los receptores. Los receptores alfa-2 presinápticos tienen que ver con la disminución de la presión arterial, porque al unirse este receptor, por ejemplo, este neurotransmisor, por ejemplo, noradrenalina, se vuelve a unir a su receptor alfa-2 presináptico, va a inhibir la liberación de la misma. O sea, va a inhibir la liberación de más noradrenalina. ¿Qué hace la noradrenalina? Vasoconstricción, vasodilatación. Por supuesto, vasoconstricción, es el aumento de la presión arterial. Entonces, los inhibidores de los que actúan a este nivel son, ¿no?, a la presión, ¿no? O sea, acá inhiben la liberación, ¿no?, de noradrenalina, los bloqueantes alfa-2, En cambio, pero miren los alfa-2 postsinápticos, ¿no? Es diferente, acá ya también se une la noradrenalina y produce hipertensión arterial, ¿no? Es diferente. Hay alfa-2 pre y postsinápticos, no se olviden. Entonces acá vamos con los receptores alfa, los tipos alfa-1, alfa-2, beta-1 y beta-2. Entonces acá no se olviden. Incluso este gráfico es de la alfa-metil-dopa, ¿no? ¿Ya? Y miren acá el alfa-1 que está en el postsináptico. No se olviden de los receptores alfa-2 pre y postsinápticos, ¿no? Hay receptores alfa-1, ¿no? Este es el gráfico. Entonces miren, alfa-2 hay pre y postsinápticos, ¿no? Acá está ejemplificado, por supuesto, los receptores alfa-2 presinápticos. Por supuesto que hay bloqueantes de los receptores alfa-2 presinápticos y también postsinápticos. Miren, bloqueantes de receptores alfa-1. ¿Dónde están los alfa-1? En los vasos que producen. El receptor alfa-1 en el vaso que produce vasoconstricción. En el ojo, midriasis. Acá, en la vejiga. Contracción del músculo. Son más bien que si se contrae, orinas, pues, ¿no? El esfínter, hay un esfínter, ¿cuántos esfínteres? Hay externo e interno, ¿cierto? El interno, ¿no? Hace que se contraiga y produce la tensión lógica. Y un fármaco que es bloqueante alfa-1, bien usado en urología, que tiene poco efecto sobre esto. O sea,
Pueden usar, algunos fármacos tienen efecto bloqueante alfa 1, pero son selectivos, o sea, se van más a este lado, por ejemplo. ¿No? ¿Se entiende? O se van, por ejemplo, más a este lado. ¿No? Entonces ahí, por ejemplo, acá tenemos, ¿dónde está? No sé si lo he puesto acá. Minoxidil, cruciato, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Medicina. Hay lo que se llama tansulosina. Tansulosina que usan los urólogos, ¿no? Justo, no sé dónde está. Aquí está. Bloqueadores alfa 1. Tansulosina. ¿Y en qué se usan? Claro, por supuesto, se usa en hipertensión. Pero no va a ser ese, ¿no? La tansulosina no va a ser para hipertensión, ¿no? Más se usa para hiperplasia de próstata. Y alivio de los síntomas urinarios. O sea, por ejemplo, el que tiene hiperplasia prostática, ¿qué tiene? Orina cada rato, y ardor, duele, ¿no? Entonces, al bloquear el alfa 1 de la vejiga, puede calmar esos síntomas, la tansulosina. La tansulosina, por supuesto, tiene un efecto, baja un poquito la presión, pero más se usa en el tema urológico, ¿ya? Esa tansulosina, es el Goodman. Entonces, no se olviden, ¿ya? Hay bloqueantes alfa 1 o alfa 1, ¿no? Y alfa 2 pre y postsinápticos. El alfa 1 más está postsináptico. Miren, también tiene que ver con la eyaculación, ¿no? Muchos bloqueantes alfa 1 tienen, por ejemplo, disfunción sexual. ¿Por qué? Porque va a disminuir el proceso de eyaculación, ¿no? Ahí también miren, alfa 1 en el músculo liso vascular que produce contracción. Miren, ¿no? Músculo liso genitourinario. Contracción, ¿no? Entonces, si yo uso un alfa 1 bloqueante como la tansulosina, ¿qué va a producir en el músculo liso genitourinario? Contracción. Relajación. Ah, ¿no? relajación, Entonces perdón. voy a desaguar, ¿no? El esfínter también es parte del músculo genitourinario, entonces voy a abrir la vejiga. Más contracción. ¿Ya? ¿Qué más? Músculo liso intestinal, relajación. Voy a producir hilio con el alfa 1. Corazón, aumento de la fuerza y contracción y excitabilidad. Glucogenólisis, gluconeogénesis, ¿no? Eso tiene que ver. ¿Dónde están los receptores alfa 1, por ejemplo? Para glucogenólisis y gluconeogénesis. El hígado. Miren, alfa 2, por ejemplo, células beta del páncreas. Miren, esas células beta no tienen que ver nada con receptor beta. Se llaman así por otra cosa, ¿no? Más tienen receptores alfa, plaquetas, ¿no? Miren, alfa 2, disminución de la secreción de insulina, etc. Beta 1, el corazón, efecto inotrópico positivo, aumenta la contracción y la frecuencia cardíaca. Y beta 2, músculo liso, relajación, hígado. En el músculo liso es lo que más importa, ¿no? Relajación, el beta 2. ¿De acuerdo a eso? Tenemos los efectos, ¿no? ¿Está? Nos hemos pasado, nos hemos saltado. Acá. Pues miren, antagonistas receptores adrenérgicos. Receptores adrenérgicos. Hay beta receptores adrenérgicos y alfa receptores adrenérgicos. En este caso ya hemos hablado de los beta, los receptores beta, que son en este caso los fármacos beta bloqueadores. Ya hemos hablado de eso, ¿no? Entonces nos vamos, esto lo dejamos a un lado y hablamos de estos, ¿no? Los antagonistas receptores alfa. Si son antagonistas receptores alfa, dependiendo si es alfa 1 o alfa 2, miren, algunos no son no selectivos, nos vamos a otra selectividad por alfa 1. Si son selectividad por alfa 1, ¿qué van a producir? En el vaso sanguíneo, vasodilatación, porque el alfa, aquí estamos hablando de antagonistas. Ah, antagonistas, no estamos sí. hablando de receptores, ¿ya? Ya hemos hablado de receptores. El receptor alfa 1 en el vaso produce vasoconstricción. Antagonistas, vasodilatación. Tenemos ahí prazosina, ¿no? Es un antihipertensivo. De esos los más usados como antihipertensivo, prazosina. Sin embargo, podemos usar por su otro efecto en la vejiga urinaria la tansulosina, ¿no? Que es que ayuda a la relajación y la admicción, disminución de síntomas urinarios, etc. en hiperplasia femenina del rostro. Y hay otros que son selectividad por alfa 2, que como antihipertensivo no nos interesa. ¿Ya? ¿Listo? Hidralacina, ya hemos hecho la clasificación, ¿no? Hidralacina es ya un medicamento antihipertensivo vía endovenosa. Si es endovenoso, para emergencias hipertensivas.
No se conoce bien el mecanismo de acción, pero sin embargo, los libros que dicen, bloquea el ciclo del trifosfatidilinositol. Recuerden, miren otra vez, enfatizo, estamos repitiendo el trifosfatidilinositol. Se requiere acá está todo el ciclo, ¿no? Acá está, se requiere, ¿para qué? Para la liberación de calcio del retículo sarcoplasmático, el trifosfatidilinositol. ¿Y de dónde viene el trifosfatidilinositol? Nos vamos acá arriba, miren, acá está el ligando. Este ligando tiene un receptor asociado a glucoproteína, ¿no? Aquí está la glucoproteína beta, alfa, ¿no? Y luego se desencadena una serie de reacciones moleculares, GTP, aquí está el difosfatidilinositol, que se convierte en trifosfatidilinositol, liberando diacilglicerol, ¿no? Finalmente el diacilglicerol, ¿qué significa PKC? ¿Qué significaba? Protein kinase. Proteína fosfolipasa C, ¿Ah, sí? ¿ya? ¿No? Y miren, no, el otro es PC, ¿acá qué es? La proteína quinasa, el otro es PKG, muy bien. Proteína quinasa, el otro es, acá vamos a ver, fosfolipasa, ¿qué era? MKC, ¿ya? Y ahorita lo repasamos, ¿ya? Este es proteína quinasa C, ¿ya? Pero la cuestión es que acá, miren, el trifosfatidilinositol libera diacilglicerol, y ese trifosfatidilinositol se usa para liberación de calcio del retículo sarcoplasmático, no al exterior, sino al citosol, ¿ya? Y ese calcio se usa justamente para la contracción, ¿no? En este caso, por ejemplo, el músculo liso vascular produce vasoconstricción. Entonces, al inhibir este proceso de trifosfatidilinositol, esta producción, no sé exactamente, no hay, eso va a ser un efecto antihipertensivo. O sea, acá dice, hidralazina es un fármaco de segunda o tercera línea de hipertensión leve o moderada, segunda o tercera. Pero en caso de emergencia hipertensiva, también puede usar por vía inmunoglobulina. Mecanismo de acción, miren, no se conoce bien, pero interfiere con la acción del inositol trifosfato, del trifosfatidilinositol en el músculo liso vascular, reduciendo así la resistencia periférica y, bueno, todo lo que ya sabemos, disminuye la liberación del calcio del retículo sarcoplasmático. Vía de administración, por supuesto, si es oral ya es de última línea, pero en caso de emergencia se puede usar. La hidralazina tiene indicaciones específicas como primera acción que lo van a hacer. Indicaciones, sobre todo urgencias hipertensivas y en mujeres gestantes, ¿no? Hipertensas. Si no hay la labetalol, puedes pasar a hidralazina. Hidralazina bien complicado, bien difícil de conseguir. Contraindicado, igual hacer retención de líquidos, el lupus, ¿no? Hay que tener cuidado. Y nada más vómito cefalea que puede producir eventualmente, ¿no? ¿Listo? Minoxidil. También, ese es de última línea. No sé, o sea, encima, mucho más encima, pues están los ARA2, los IECAS, ¿no? Minoxidil también es un antihipertensivo, ¿no? Dice, activa los canales de potasio sensibles al ATP en el músculo liso vascular, ¿no? Provocando, hace esto, ¿no? Vamos a repasar, vamos a repasar el gráfico. Acá está. Acá. ¿Está? Minoxidil, ¿qué hace? Estimula, no miren, la salida de potasio. El intracelular se hiperpolariza y esa hiperpolarización, ¿no? Del intracelular hace que se bloquee canales de calcio. Entonces, también tiene un efecto antihipertensivo el minoxidil, de esa forma. Pero no es dirección, es la base. Antes están los IECAS ARA2, esos dos. La minoxidil ya se ha dejado de usar prácticamente para la hipertensión. Se usa más para alopecia por vía tópica. ¿Ya? No sé, si han usado, a ver, algunos han usado o van a usar, ¿no? Los que tienen alopecia androgénica central, ¿no? Se usa minoxidil, es tópico, viene en chisquete, se pone. ¿Y qué hace? ¿Qué creen que hace en el vaso sanguíneo del folículo piloso? El vaso es el vasodilatador. En el vaso sanguíneo del folículo piloso, o sea, el folículo piloso es la célula germinal del pelo, ¿no? Está irrigado, produce vasodilatación local, mejor irrigación teóricamente y mayor nutriente al folículo piloso, lo hace más, estimula el crecimiento y más
Esa es su única ya actual indicación. Antihipertensivo, bien, tranca, no. Y hay nuevos antihipertensivos, ¿no? Eso solo para mencionar, ¿ya? Nitroprusato de sodio, sí, se usa nitroprusato de sodio en casos, volviéndonos en emergencias hipertensivas. Por ejemplo, en esa gestante, tendríamos que usar después de la betalol hidralacina, ¿no? Pero no hay hidralacina, entonces es nitroprusiato, ¿no? Y bueno, en algún momento hemos usado nitroglicina incluso, ¿no? Miren, en realidad lo que hace el nitroprusiato es convertirse en ¿qué? En óxido nítrico. El óxido nítrico desencadena una serie de reacciones metabólicas a través del guanidulato ciclasa, transforma GTP en GMP cíclico. El GMP cíclico disminuye niveles de calcio en el citosol y si disminuye el calcio, ¿qué pasa? Ya inhibes la contracción de células musculares, dice en este caso el vaso sanguíneo. Entonces, cuando damos nitroprusato de sodio, prácticamente estamos dando óxido nítrico, porque es un profármaco que finalmente durante el metabolismo se va a transformar en óxido nítrico. O sea, es un profármaco que se descompone espontáneamente en óxido nítrico dentro de las células musculares lisas, ¿no? Entonces, ahí tenemos el óxido nítrico y cómo actúa. Generalmente disminuye niveles de calcio y produce vasodilatación, ¿ya? Recuerden, eso produce a través del guanidulato ciclasa, no transformando el GTP en GMP cíclico, ¿ya? Y disminuyendo calcio. ¿Qué más? Indicaciones, crisis de emergencias hipertensivas, ¿no? En pacientes, por ejemplo, emergencia hipertensiva en general, ¿no? Ahora, también tiene un uso frecuente en cirugía cardíaca, ¿no? En algunas cirugías se requiere que baje la presión, ¿no? Incluso en cirugías, en neurocirugía, en sala, algunos neurocirujanos quieren que baje la presión. Y el anestesiólogo tiene que bajar la presión del paciente en ese momento. ¿En qué casos creen que, digamos, por ejemplo, el neurocirujano quiera que baje la presión? ¿No? O el cardiovascular, que opera. Trasplantes. Claro, pues si tú tienes unas presiones altas, te va a sangrar todo lo que está haciendo. Tiene que incluso clipar, pero si tienes más presión, hay más riesgo de sangre. En caso de neurocirugía, por ejemplo, ¿qué patología necesita que no haya presiones altas, sino que baje un poquito en ese momento? ¿Ah? Hemorragia intracelular ya he escuchado, por supuesto, pero ¿por qué causa? Una malformación arteriovenosa, un aneurisma roto, o que no esté roto, porque si se rompe eso sangre en 5 segundos, 1, 2, 3, 4, ya está lleno, 1 litro, he visto, ¿no? Todo se rompió en sala un aneurisma, la presión no estaba tan controlada, se reviente, es como un caño, ¿eh? En un ratito. Y toda esa zona operatoria, o sea, el neurocirujano pues, lo bloquea, pues ya no ve nada. Pues. Y encima que ese rato el aspirador no funcionaba, ¿no? Entonces se está desangrando. Casitas pasa. Pero bueno, entonces, en general, para que se acuerden, ¿no? Hay patologías donde en sala, por ejemplo, necesita por lo menos que baje la presión, por ejemplo, un aneurisma. Para clipar no tiene que haber mucha presión, tiene que bajar, poco sangrado, ni bien clipa, ya está. Y tienes que bajar presiones, ¿no? Porque si aumenta mucho bruscamente la presión, el clip se excluye, se puede romper, etc. Igual en cirugía cardíaca, ¿no? ¿no? Entonces, hay en cirugías cardíacas se usa nitroprusato para bajar la presión, ¿ya? Un metabolito de nitroprusato de sodio con el uso ni siquiera de meses, o sea, 3, 4 días nomás ya se da el tiosinato, es un metabolito tóxico del nitroprusato de sodio que puede producir toxicidad sistémica, ¿ya? Esto ha sido pregunta seguro cuando había postulado. Tiosinato, ustedes ya saben este nivel, ¿no? Ya, tiosinato, ¿no? Antihipertensivo que se puede usar en emergencias hipertensivas que produce tiosinato. Marque usted. Vamos a marcar. ¿No? Mira, preguntan también en farmacología en los concursos. Diuréticos. Diuréticos es amplio. Mira, diuréticos
Algunos tienen, dice que la teoría, que los diuréticos más, su efecto antihipertensivo no es porque hacen orinar, o sea, por volemia o por pérdida de volumen, sino tienen otro efecto, ¿no? Otro efecto. Miren, activación de los canales de potasio regulados por ATP en las arteriolas de resistencia. Activación de canales de potasio. Además hacen eso. Otra vez volvemos al gráfico original, donde están los antihipertensivos, ¿no? Acá. Estos activan canales de potasio, los diuréticos. Entonces, ¿qué dice la teoría? Los libros, ¿no? Los libros dicen que más su efecto antihipertensivo de los diuréticos más no se debe mucho a su efecto diurético, así de que pierde volumen, porque una manera de que hagas hipotensión o que trates la presión es que orine, ¿no? Dice que no, se debe a su efecto, ¿dónde está? A la activación de canales de potasio regulados por ATP en las arteriolas de resistencia. Entonces, ¿qué hacen las arteriolas de resistencia? Dilatan. ¿A través de qué? A través de la activación de canales de potasio, hiperpolariza la intracelular de célula muscular lisa y eso bloquea canales de calcio de manera directa o indirecta. Indirecta. Eso. Entonces, por eso dice la teoría arriba, miren, su acción antihipertensiva de los diuréticos no parece guardar relación con su actividad diurética. Cierto, no es que orine harto y ya baje la presión, ¿entienden? A grandes rasgos, no es que orine 1 litro y ya baje la presión, ¿no? Puedes dar algo más, o sea, es un diurético. Si tienes diurético en el cerebro, van a encontrar diuréticos furosemida, por ejemplo. Van a encontrar, ¿ya? Entonces, los diuréticos de ASA son diuréticos potentes. Los diuréticos más potentes son los diuréticos de ASA. Furosemida, torasemida, ¿ya? Aunque torasemida no hay acá, más usan furosemida. Pero solo antihipertensivos moderados. O sea, son más diuréticos que antihipertensivos. ¿Entienden? Incluso su efecto más se debe no a pérdida de volumen, sino a la activación de canales de potasio regulados por ATP. Mientras que las tiácidas, por ejemplo, mientras que las tiácidas o diuréticos tiacídicos son diuréticos moderados, pero antihipertensivos más potentes de esos diuréticos, ¿no? Entonces, si yo les pregunto, antihipertensivos diuréticos potentes, ¿cuáles? Con efecto diurético potente. Furosemida, ¿no? Los tricosteros. Entonces, acá, y si les pregunto, diuréticos con efecto, digamos, diurético moderado, pero más antihipertensivo potente, los diuréticos tiacídicos, ¿ya? Entonces, varía en cuanto a potencia diurética y potencia antihipertensiva, ¿ya? Listo, entonces miren, a causa de la hiperpolarización importante inhibición de entrada de calcio. Es lo mismo, ¿no? El anterior gráfico. Lo mismo que el minoxidil, lo mismo que los inhibidores de canales de potasio, en este caso los diuréticos, ¿no? Mira, una clasificación, esto es sacado del internet. Sígueme, ¿qué dice? Sígueme, Ángel, ¿no? También clasificado, sí lo clasificaron en función a Guzmán. Miren, diuréticos ahorradores de potasio y no ahorradores de potasio. Los diuréticos ahorradores de potasio, lo que tenemos, miren, hay dos: inhibidores de canales de sodio del epitelio renal, amilorida, triantireno. Volvemos esto, mencionemos solo la amilorida, solo como referencia nada más. Diuréticos ahorradores de potasio, antagonistas de receptores de aldosterona. Antagonistas de receptores de aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Absorbe sodio y agua, ¿no? Y aumenta el volumen, aumenta la presión. Entonces, ahí que tenemos espironolactona y eplerena, ¿ya? Un antihipertensivo, un diurético ahorrador de potasio, porque ¿cuál es el efecto colateral más frecuente de los diuréticos de ASA? Hipocalemia, o sea, bien marcada, ¿no? Y recuerden que el potasio no tiene como el sodio ese rango. ¿El sodio cuánto es normal? 135 a 145. Si quieres bajar el sodio, tienes un rango grande, o sea, por eso hay hipernatremia severa, digamos, hasta de 116, entonces no pasa nada, ¿no? O sea, hay un rango, digamos, desde 116 hasta 135, ¿cuánto es?
20 puntos por lo menos a más, ¿no? O sea, hay un rango grande. En cambio, en el potasio no. O sea, ¿cuánto da más? 3.5. O sea, tú ya ves menos de 3, asústate. Si ves 2.7, más asústate, ¿no? Porque ese paciente va a ser paro. Si son hipocalemias ya menos de 2.5 es peligroso. Cambio sodio, si tú ves 120, bueno, ya corriges, ¿no? En cambio potasio no. Pues, los pacientes que usan furosemida, un efecto colateral hipopotasio, ¿no? Barras potasio por la furosemida. Y bueno, hay que estar otra vez. Y para poner potasio tienes que poner una vía gruesa y le pones potasio por vía periférica, produce flebitis. En la UCI casi no ponemos retos de potasio, por ejemplo, así nomás se tiene que poner un catéter venoso central, ¿no? Más grueso y central, para que no quemen los vasos, ¿no? Entonces, miren, antagonista de los receptores de aldosterona es espinolactona, el más frecuente, lerenona también, ¿no? Los no ahorradores de potasio. De estos, los más frecuentes son los diuréticos de AS, ¿no? De techo alto o inhibidores del transporte sodio-potasio 2-cloro. Eso no se olvida hasta centenar, siempre les van a poner. ¿Qué hace la furosemida? El mecanismo de acción, inhibidor del canal 2, sodio-potasio 2-cloro. Sodio-potasio 2-cloro. Es un diurético de techo alto. Inhibidores del canal, inhibidores del transporte de sodio-potasio 2-cloro. Vamos a ver. Y luego tenemos diuréticos osmóticos, por supuesto, que lo vamos a ver. El manitol, por ejemplo, la glicerina, etc. Inhibidores de la hidrasa carbónica, tenemos la acetazolamida. Acá hay varios, acuérdense de la acetazolamida. Un inhibidor clásico de la hidrasa carbónica, acetazolamida. Más que todo, los inhibidores de anhidrasa carbónica no se usan mucho como diuréticos, no se usan mucho. En este caso, la acetazolamida es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, no se usa mucho como diurético ni como antihipertensivo, nada. Ya hoy en día la acetazolamida tiene un uso muy frecuente y muy común en pacientes con sospecha de edema cerebral por altura. Entonces, ¿qué hacen los gringos acá cuando vienen a Cusco? Se van a la montaña de 7 colores. Primera frecuencia, mal de altura. En general, todo el síndrome, ¿cómo se llama? El síndrome de mal de altura. O mal agudo de montaña. Ese es el síndrome. Es como decir fiebre, es como decir, no sé, fractura, es como decir DCB, el síndrome. Ahí hay que tipificar qué espectros conlleva el mal de altura o el mal agudo de montaña. ¿Ah? ¿Uno? ¿Ah? Sí, más fuerte, más fuerte. El JAPE. ¿Qué? JAPE. El JAPE, ¿no? Pero eso es en inglés. ¿Qué es el JAPE? A ver. High altitude. ¿Qué más? Edema pulmonar, ¿no? Edema pulmonar, high altitude. Bueno, en inglés, estás viendo la guía del inglés. Ya, eso es ¿no? Bueno, en castellano, en español, las patologías asociadas al mal agudo de montaña, uno, finalmente solo son un mal agudo, o sea, solo náuseas, vómitos, nada más, ¿no? Pero ya casos severos, edema pulmonar, que es muy frecuente. ¿Y qué más? El otro frecuente es edema cerebral. Cerebral. ¿Y lo otro qué más hace? Eso es a nivel cerebral, pulmonar. Abdomen, ¿qué pueden hacer? ¿Ah? Nunca se olviden, infartos esplénicos. Nunca se olviden. Cuando salgan van a ir acá, van a tener, de repente algunos se van a dedicar al turismo, ¿no? Que da buena plata. Es que saben inglés, aprovechen, ¿no? Hay muchos médicos generales que ganan más plata que especialistas, ¿no? O sea, no es que la sociedad te va a dar plata, ¿no? La verdad, porque muchos médicos se están dedicando al turismo, ¿no? Y no necesitas ser especialista para tener una clínica, ¿no? Entonces, pero bueno, por supuesto que muchos especialistas tienen más dinero que cualquier otro médico general, ¿no? Entonces muchos médicos se están dedicando justo al tratamiento del mal agudo de montaña, ¿no? Y es fácil, ¿no? Es frecuente, es fácil, una diarrea del viajero, una edema pulmonar, pones oxígeno nomás. Si se complica, no te haces bolas, tú no lo vas a tratar, lo mandas a UCI, que el de UCI se estrese, ¿no? Entonces, en edema, en la guía clínica de manejo del mal
agudo de montaña en edema cerebral se usa acetazolamida. ¿Qué hace la acetazolamida? Uno lee la guía, no explica bien exactamente el mecanismo de acción sobre qué vía molecular, pero dicen disminuye la secreción de líquidos cefalorraquídeos de los plexos coroideos. Entonces, como disminuye la secreción de NCR en los plexos coroideos, disminuye la presión intracraneana y el edema cerebral disminuye, no tanto así disminuye el edema cerebral, sino disminuye la presión intracraneana en el edema cerebral y mejora pues el paciente, ya no. Entonces, algunos dicen incluso que es bueno, incluso en la guía preventivo. O sea, ni siquiera has ido a la altura, te puedes tomar tu acetazolamida como preventivo. ¿Ya? Listo. Ese es digamos, de esos inhibidores de la iosa carbónica, son la acetazolamida, es uno de los más usados, pero no como diurético ni como antihipertensivo, sino como para edema cerebral. Y bueno, el edema cerebral, ¿qué médicos lo manejan bien? El médico general lo maneja bien el edema cerebral, ¿no? El médico de UCI, ¿no? Alguna vez hemos tenido discrepancia con un cardiólogo, ¿por qué le están dando las acetazolamida? Eso no está indicado para la hipertensión, no se le está dando para hipertensión, se le está dando para edema cerebral. No sabía nada de mal de altura del cardiólogo, ¿no? Entonces, hay así, ¿no? Entonces, ahora, si hay edema pulmonar, ¿qué se da? ¿Qué creen que se da? Edema pulmonar. Edema pulmonar. Eso no debe ser. Diuréticos no se da. O sea, supuestamente, si hay edema pulmonar, entonces para que para que disminuya el edema pulmonar por la altura, tengo que dar diuréticos, ¿no? Por ejemplo, el edema pulmonar por cardiogénico, de origen cardiogénico, sí hay que dar diuréticos, porque es un edema pulmonar por hipervolemia, porque el corazón no está contrayendo o no expulsa adecuadamente todo el volumen sanguíneo y se acumula en el pulmón. Es un edema pulmonar cardiogénico, ¿no? Entonces ahí sí hay que dar diuréticos, por supuesto. Pero si es edema pulmonar por altura, es otra la fisiopatología. Y ahí también tienes que dar acetazolamida y tienes que dar incluso nifedipino de 30 miligramos cada vez. A eso me he olvidado. Nifedipino de 30 miligramos está indicado en el tratamiento de mal agudo de montaña en edema pulmonar. Cuando uno lee, van a hacer seguramente la fisiopatología del mal de altura, tiene que ver mucho los casos de antagonistas, por eso se usa nifedipino. Lo mismo, alguna vez nos pasó, el cardiólogo igual, ¿no? ¿Por qué están usando este paciente, por qué le ponemos? Furosemida le indica, edema pulmonar por altura, furosemida. Nada que ver, pues, no, nada que ver, no. Eso quiere decir que no sabe pues, mal de altura. Mal de altura, el tratamiento es oxígeno, dexametasona, nifedipino, de 30 miligramos de acción prolongada, tadalafilo y acetazolamida, si es que hay edema sí. Entonces, lean alguna guía de mal de altura, que es muy frecuente acá en Cusco. La mayoría de clínicas están llenando de pacientes con los extranjeros con mal de altura, ¿ya? Entonces, ya nos hemos ido nos hemos desviado un poquito. La acetazolamida no tiene buen potencial, no es diurético, no tiene un efecto diurético bueno, más se usa hoy en día para casos de mal de altura, ¿ya? Para inhibición de la producción del LCR a nivel de los plexos coroideos, disminuye la presión intracraneal. Ya hemos hablado de los diuréticos de ACE, inhibidor del transportador sodio-potasio 2-cloro. Y luego tenemos los diuréticos tiazídicos, o inhibidores del cotransportador simple cloro-sodio. Tiazídicos y similares a los tiazídicos, cloro, tiazida, hidroclorotiazida. El más usado es hidroclorotiazida. Hay fármacos, los cardiólogos, por ejemplo, usan bastante. No usan ya mucho furosemida tampoco. Hidroclorotiazida, ¿no? Por ejemplo, hay preparados de telmisartán más hidroclorotiazida, ¿no? Es que les pagan los congresos a los cardiólogos, ahí está. Hay losartán más hidroclorotiazida, ¿no? Hidroclorotiazida. Entonces, y luego, similares a las tiazidas, la clortalidona, indapamina, esos dos son frecuentes. Vamos a ir a repasar, aquí está la nefrona, tiene la nefrona un tubo controlado proximal donde se absorbe la mayor parte del electrolito, un asa de gel de asa rama delgada, rama gruesa, y finalmente el tubo conector. Ya, entonces miren, acá,
Miren, bueno, los diuréticos osmóticos pasan a la nefrona y jalan agua, pues. Osmóticos. El manitol, por ejemplo, pero el manitol no se usa como antihipertensivo, o sea, está dentro de clasificación como fármaco, como en farmacología, pero no se usa como antihipertensivo. Entonces el manitol pasa toda la nefrona jalando por osmolaridad, jalando agua, ¿no es cierto? Ya sé que orines. Ya. Ahí están los diuréticos osmóticos, por ejemplo. Acá miren, diuréticos de asa, ¿a qué nivel está actuando? Gama gruesa del asa de G. ¿Qué inhibe? Al transportador, sodio, potasio, 2. En esta porción gruesa se absorbe sodio, se absorbe potasio y se absorbe cloro. ¿Qué otro trastorno hidrográfico produce los diuréticos de asa, que son, por ejemplo, la furosemida, que inhibe este canal? ¿Qué otra alteración hidroeléctrica produce? El más significativo, barra de potasio, hipocalemia, porque inhibe su absorción. ¿Qué más produciría? Natremia, pero comparando, como tiene mucho rango, entonces más se manifiesta la hipopotasia. ¿Ya? Hiponatremia, hipocloremia, pues, de 135 a 134. No hay mucho que, o sea, no hay nada. Si con 120 ahí están caminando, ¿no? Cuando son hiponatremias, por supuesto, crónicas, ¿no es cierto? Pero si son agudas, ahí sí, convulsionando hasta bien, ¿no? Entonces, miren, puede producir hiponatremia, hipocloremia, pero nada comparado con la hipopotasia, ¿ya? Por eso es lo malo. Entonces, ¿más en qué se usa la furosemia? En emergencias. En emergencias hipertensivas, por ejemplo, ¿no? Resuelve, le puedes dar también furosemia para que vuelva a volver, ¿no? Miren acá los diuréticos tiazídicos que inhiben la absorción de sodio y cloro, casi en el túbulo contorneado distal, ¿ya? Entonces, ¿qué producen los diuréticos tiazídicos? ¿No? Hiponatremia, hipocloremia. Pero no es tan frecuente, igual, o sea, es también no tan frecuente, ¿no? Y acá miren los antagonistas receptores de aldosterona. Ahí está la aldosterona, ¿qué hace? Absorbe sodio y a la par agua. Y además un poco de cloro, ¿ya? Entonces miren la aldosterona que está bloqueando el canal de sodio en el túbulo colector. Recuerda, acá me falta, acá también la amiloride, cómo bloquea este canal de absorción de sodio. Y acá falta ¿ya? La vasopresina, estoy ejemplificando acá la vasopresina, ¿no? La vasopresina. ¿Qué es el delito de la vasopresina? ¿Sí que lo he mencionado? Ya, acá hay canales de aquaporina en la túbulo colector. Entonces, acá hay canales de aquaporina, ¿no? En el túbulo colector. ¿Sí he puesto pluma? No, ya no se puede. No pinta. Okay, ya, miren, ahí está. ¿Por qué recién? Acá sí hay canales junta canales de aquaporina en el túbulo colector, la vasopresina. Y los canales de aquaporina son potentes absorbedores de agua. Más que sodio, agua. Por eso es que no causa muchos trastornos hidroeléctricos la vasopresina, ¿ya? Entonces, miren, diuréticos de asa, ¿dónde actúan? En la rama gruesa del asa de G, que produce, inhibe, ¿qué canal? Sodio, potasio, 2 cloros. ¿Ya? Produce hipocalemia, hiponatremia, hipocloremia, hipopotasemia, pero es más hipopotasemia, porque los demás son rangos grandes, ¿no? Diuréticos tiazídicos, ¿qué hacen? Inhibe canal de sodio-cloro. ¿En dónde? En la porción terminal del túbulo contorneado distal, o incluso algunos dicen el inicio del túbulo colector. Correcto. ¿Ya? Ahorradores de potasio inhiben canales de sodio, ¿ya? Antagonistas de aldosterona, también acá canales de sodio. La amiloride, la espironolactona, ¿ya? Ahí están sus ¿no? Y ya se carbónica ya, bueno, no se usan como diuréticos. Ahí está puesto la acetazolamida, que tiene su uso más común en el mal agudo de montaña. Ya no se olviden, lean la guía de mal agudo, van a hacer que sí, hay un tópico de... En emergencias se han hecho ya. ¿No sé? Más adelante. Más adelante, ¿no? Sí van a hacer, no se preocupen, pero es bien bonito la mal de altura, su fisiopatología, ¿ya? Miren,
Ustedes saben que los extranjeros viajan a veces de mayores de edad, ¿no han visto? Buen grupo, entonces muchos son pluripatológicos y muchos a esa edad, pues acá ya están ya postrados, así, ¿no? Pero sí, pues muchos por altura se descompensan, muchos, caen a la UCI harto, es pan de cada día la UCI van los edemas pulmonares, y el tratamiento es oxígeno, o bajarle al nivel del mar, ¿no? Bajar y oxígeno, y todo lo demás. ¿Ya? Aquí está, miren, miren, el ácido carbónico se degrada en CO2 y agua, el CO2 difunde, otra vez se forma ácido carbónico en la célula, miren, esta es la célula, y se degrada el hidrógeno y bicarbonato, el bicarbonato como bicarbonato pasa a la célula, ¿no? Pasa a la célula y va finalmente al intravascular. ¿Qué hace el bicarbonato de sodio? Jala también agua el bicarbonato. O sea, jala. El bicarbonato de sodio es como, digamos, ponerle el bicarbonato. ¿Qué tengo? Sodio, sal. ¿Qué jala? Agua. Entonces, de alguna manera, por eso los inhibidores de la hidrasa carbónica hacen que ya no se forme todo este bicarbonato y de alguna manera disminuyan la presión arterial también, haciendo que disminuya la volemia. Pero, como les menciono más, ese efecto es de las cetazolamidez a nivel de disminución del SR en los plexos coroides. ¿Ya? Ahí está, diuréticos de asa que producen finalmente. ¿Puede producir hipotensión? Sí, por supuesto, si disminuye la ronda. ¿Qué va a producir? Depresión de pulmón, por supuesto. Por ejemplo, pacientes que hacen falla renal aguda, que están deshidratados, no orina. ¿Qué hace lo primero el personal de salud? Fluorescencia. Pues si no han hidratado, ¿cómo va a hacer orina? Primero tienes que hidratar y luego haces que orines, ¿no? ¿Qué produce? Alcalosis, un poquito de alcalosis metabólica, hipomagnesemia. Siempre las hipocalemia va de la mano con Hipomagnesemia. Hay hipocalemias que no se corrigen rápidamente, entonces dosas magnesio, hay también hipomagnesemia. Entonces, cuando quieres corregir potasio, a la par corriges magnesio. El reto de potasio significa una prueba de potasio recién, que pasen 1 a 2 horas, hasta 3 horas. Ototoxicidad, hipopotasemia es más frecuente. La hipopotasemia es peligrosa cuando es aguda. Cuando es crónica ya el paciente se adapta, ¿no? Es como la anemia, ¿no? La anemia, si un paciente, yo tengo 18 de hemoglobina y de un momento a otro bajo, agudamente bajo a 6, va a estar mal, ¿no? Pero es un paciente con enfermedad renal crónica avanzada, tiene hemoglobinas algunos de 6, ¿entienden? Y están tranquilos, porque es crónica, ¿no? Diuréticos triacídicos, por supuesto, hipersensibilidad, hiponatremia, hemos visto el caso metabólico, hiperglucemia, hipermagnesemia. Diuréticos ahorradores de potasio, hipersensibilidad, hiperpotasia, por supuesto, por eso ahorrador de potasio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Finalmente, antihipertensivos de acción central, ¿ya? Antihipertensivos de acción central, ¿qué ves? Muy rápido. ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Ya. Antihipertensivos de acción central. Acá, por favor, está la alfa-metildopa. Entonces, vamos a un grafiquito, miren. La alfa-metildopa, ¿qué hace? Miren, normalmente la transmisión sináptica hay vesículas presinápticas. Estas vesículas, escuchen, ¿ah? Presinápticas que tienen noradrenalina. El principal neurotransmisor, noradrenalina. La noradrenalina se une a sus receptores y finalmente va a producir, ¿qué es la noradrenalina? Vasoconstrictor. Y aumenta la frecuencia cardíaca, tiene efecto inotrópico positivo. Pero miren, la noradrenalina vuelve a su receptor presináptico alfa 2 y cuando se une a su receptor presináptico alfa 2, esto hace que se bloquee hace que inhiba la liberación de estas vesículas. Entonces, ¿qué hace la alfa-metildopa? ¿Qué hace la alfa-metildopa? Miren, justamente tiene ese efecto alfa-metildopa. ¿A qué nivel actúa? Al nivel de los receptores alfa 2 presinápticos, inhibiendo la liberación de neurotransmisores como noradrenalina. O sea, aquí está, por ejemplo, la alfa-metildopa. Miren cómo se va produciendo. Acá está, miren, tirosina hidroxilasa, el de rosadito, ¿no? Y miren cómo se viene la dopa descarboxilasa. Miren, acá está la dopamina. También la dopamina, ¿qué cosa es? Es un potente vasoconstrictor, efecto inotrópico positivo, ¿no? Acá está dopamina hidroxilasa y se
de nivel. Y eso se va a sus receptores postsinápticos y finalmente aumenta la presión arterial produciendo vasoconstricción. Entonces, ¿qué hace la alfa-metildopa? Acá. Primero que bloquea, por ejemplo, acá la liberación de esos neurotransmisores. Acá, ¿no? Alfa-metildopa, miren acá, está bloqueando la dopa descarboxilasa. Ya está, ¿no? Y también actúa a nivel de los receptores alfa-2 presinápticos, inhibiendo la liberación de neurotransmisores como noradrenalina. O sea, que está metildopa, también está la clonidina, ¿no? Pero la más la metildopa, son ejemplos de fármacos antihipertensivos de acción central, o sea, acá, a este nivel, central, ¿ya? Mecanismos son agonistas del receptor alfa-2 adrenérgico presináptico. Agonistas, no son antagonistas, agonistas, ¿ya? O sea, acá. Agonista, estímulo del alfa-2, receptor adrenérgico alfa-2 presináptico, y eso hace inhibición de la liberación de vesículas que contienen neurotransmisores, ¿no? Ahí está, reduce la actividad del centro vasomotor en el encéfalo. Eso es, por eso es de actividad central. Y el uso más común, hipertensión inducida de embarazo. No emergencia hipertensiva, sino hipertensión inducida de embarazo. Esas presiones altas que tiene la gestante, porque están controladas, que no son emergencias, que no hay eclampsia ni preeclampsia, pero si hay hipertensión de elección, en la hipertensión inducida de embarazo, alfa-metildopa de elección. ¿Ya? No es teratogénico, segura en la hipertensión inducida de embarazo. Ya en pacientes asmáticos también es seguro, y en pacientes con insuficiencia cardíaca. Aquí está. Ahí está, condiciones médicas, antihipertensión periférica, hemos hecho esto. Ahí está el Goodman, el resumen. Riesgos, aquí están los tiazídicos, diuréticos, etcétera, etcétera. Esto ya es más. Esta es la guía de 2024, miren, lo clasifica así, nada más, ¿no? Antes había grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, ¿no es cierto? Ahora 2, ¿no? Y de esos dos de acá tienen que sacar un riesgo cardiovascular. Si tienen un riesgo cardiovascular elevado, ¿no? Entonces inicio tras máximo 3 meses de tratamiento no farmacéutico. O sea, reciente 3 meses te dan, antes te daban incluso 6 meses. Hasta el año podría, y de acuerdo al grado de hipertensión, entrabas a terapia no farmacéutica. No, ahora solo 3 meses. Si no resulta con eso, la mayoría acá no va a resultar. Pues. Como les digo, o sea, ¿quién va a pues, tomar una sopa así sin sabor, va a hacer ejercicio todos los días? Casi bien difícil, ¿no? Una fuerza de voluntad bien terrible, profesional más que todo. Y es inversión de dinero, porque el tratamiento de nutricionista, psicólogo que dice acá, ya pues es gasto, ¿no? Pero miren, si la presión está más de 140 sobre 90, ¿ya? ¿Qué dice? Ya no hay grado 1, grado 2, si está grado 1, no. Si está más de 140 sobre 90, digamos ahorita yo lo tomo, ¿no? Y está más de 140 sobre 90, ¿qué tengo que hacer? El tratamiento no farmacológico, vaya doctora, no coma sal, no, ¿qué dice? Inicio inmediato farmacológico. Clase 1A. ¿Qué es clase 1A? De la punta de la pirámide, ¿no? Nivel de evidencia A, grado 1, ¿no? Bueno, en realidad hay varios. Ahí están, ¿cuáles son? ¿Cuáles son a la cabeza? Los YECAS, los ARA2. Beta bloque, en ese orden, diuréticos y antagonistas de receptores de mineral. En ese orden. Pues como ven, acá por ejemplo aparece acetazolamida. Que ver. Aparecen otros, sí, a lo mucho todos los receptores de mineral, tiazídicos también. Pero acá los tres principales: YECAS, ARA2 y beta bloque. Ya está. Hay algunos que ya están usando, por ejemplo, los carbohidratos son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, los SGLT2. También están demostrando hoy en día en la guía de examinación. Bueno, hay algunos casos específicos, miren, hay situaciones y clínicas específicas, miren, por ejemplo, enfermedad renal crónica con albuminuria o diabetes. Ya, bueno, eso es un poco más complejo, ¿ven? Ahí está la guía, es diferente.
En la guía te van a dar más casos, pero la guía también no es de todo, recuerden. Ya tengo un paciente con enfermedad renal crónica con albuminuria o diabetes, ya, ¿voy a usar esto? No. ¿Qué tal es asmático? ¿Qué tal es gestante? ¿No? ¿Qué tal es, no sé, tiene hemorragia digestiva? O sea, todo un contexto clínico que en ese momento pues ya ni la guía te va a decir, ¿no? Pero mire, te dan situaciones clínicas, algunas específicas generales, pacientes más de 35 años, por ejemplo, mayores de 35 años, ¿qué harían? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? CCCB, ¿qué significa? No. Ah, no, Bloqueadores de bloquean canales de calcio. ¿O qué dice? O IECAS o ARADOS, dosis bajas iniciales, ¿no? Mayores de 85 años, ¿no? Mayores de 85 años. 85 años vamos a tener pues, hipertensión, diabetes. Hipertensión resistente, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Que ya le han dado IECAS ARADOS y no controla. ¿Qué dice? Añadir antagonistas receptores de mineralocorticoides, Espiro, ¿no? No se olvide, hipertensión resistente, ¿ya? En diabetes tipo 2 más hipertensión, IECAS ARADOS, preferentemente considerar SGLT2. ¿Por qué? Los SGLT2 que están acá, que son inhibidores de transporte de sodio glucosa tipo 2, también son hipoglicemia. ¿Ya? Ahí disminuye la absorción de glucosa. Ahí está, miren, niveles de evidencia. ¿Quién están? 1A. A ver. IECAS, ARADOS, bloqueadores canales de calcio. Bloqueadores canales de calcio. ¿Pero qué bloqueadores de canales de calcio? Por Amlodipina. ejemplo, amlodipina. Nifedipino. Amlodipina. Nife. Está un poquito revelado. Amlodipina. ¿Ya? Diuréticos tiacidos, ¿no? Clortalidón, etc. Y los antagonistas de minero, Espiro, ¿no? ¿Ya? Hay unas preguntas, a ver. Bueno, ya leanlo esto. Todo lo que está en rojito puede venir en el examen, no se olviden, ¿ya? Listo. Un break de 10 minutitos.